La moxibustión, al igual que las ventosas y la acupuntura, son métodos terapéuticos de la medicina tradicional de la China que se pierden en la historia de la humanidad. En este caso, el terapeuta utiliza un tabaco de moxa hecho de artemisa que permite o que genera una gran cantidad de calor, con la cual entonces genera un estímulo local en áreas específicas, pero particularmente sobre los puntos de acupuntura. Esta es una terapia tradicional china que entonces emplea el calor generado por la raíz de la planta de artemisa y que fue reconocida por la UNESCO en noviembre del año 2010 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Inmaterial porque no es un edificio, no es un lugar. Inmaterial porque es un concepto y es el uso del calor como una forma de una técnica o de una manera particular generar un estímulo que mejora o que ayuda a la capacidad de autorregulación del cuerpo. Se puede trabajar para los elementos de la moxa con el tabaco tradicional, con los conos para la piel que tienen un adhesivo que permiten ser colocados sobre el punto de acupuntura, se encienden y él se va quemando, pero genera un calor de manera especial y particular. También están los conos para la aguja, que se van a colocar encima de la aguja, que luego se encienden, esto se va quemando lentamente, calienta la aguja e introduce entonces una señal de calor hacia la profundidad del punto en la matriz extracelular. Vamos a valorar entonces las diferencias que hay entre la moxibustión tradicional con artemisa y la moxibustión con tabacos de otros vegetales. Porque lo que se pretendía entonces era saber, bueno, ¿y por qué tiene que ser la artemisa? ¿Por qué tiene que ser esta planta? Porque yo no puedo hacer un tabaco, por ejemplo, de jengibre, o no puedo hacer un tabaco utilizando ajo seco o cualquier otro. Entonces hicieron una serie de tabacos de muchas plantas y vieron qué era lo que pasaba, por qué la artemisa iba a ser superior como para que la tradición tuviera que emplearse. Para ello se trabajó con unos equipos muy sofisticados que eran capaces entonces de tomar la información de irradiación infrarroja que emitía el tabaco de artemisa, el tabaco de zanahoria, el tabaco de jengibre, el tabaco de ajo y así sucesivamente, y eso lo llevaron entonces por sistemas computacionales a valores reales. Cuando entonces valoraron la radiación infrarroja, la moxa tradicional con tabaco de artemisa produjo 43.300,41 milivoltios de irradiación con un espectro infrarrojo del 3.5 picómetros. Quiero que observen, 43.300 por la artemisa. Cuando valoraron qué pasaba, por ejemplo, con el tabaco hecho de jengibre, solo llegó a 594.79 milivoltios y cuando se trabajó con el tabaco de ajo, solo se llegó a 681,87. Es decir, los tabacos, incluyendo el propio tabaco, del tabaco, etcétera, de distintas plantas, ninguno pasó de 1000 y la artemisa producía 43.000. Quien ha sido sometido o ha utilizado la moxa y se la ha acercado, puede reconocer la intensidad, o sea, casi que a una distancia significativa de 2, 3, 4 dedos de la piel, ya se siente la intensidad del calor, mientras que con los otros prácticamente había que quemar al paciente para que se produjera. O sea que la artemisa tiene unas características propias, esta planta, que emite en radiación infrarroja con una intensidad única y lo hará entonces o seguirá siendo el elemento básico para el tratamiento de la moxibustión. Eso fue publicado en Complementar Therapeutics in Medicine, hablando de los estudios de la biofísica que hace entonces que la artemisa siga siendo la reina en el tratamiento de la moxibustión. Por otra parte, desde la biología molecular, cuando colocamos moxibustión, hay un aumento en la liberación metabólica de serotonina y hay una mejor regulación global de las monoaminas.
Esto fue publicado demostrando entonces que la moxtibustión actuaba sobre estos elementos dopaminérgicos y serotonérgicos a nivel del núcleo accumbens en este modelo realizado en animales y que podría explicar algunos de los efectos clásicos que observamos con la aplicación de la moxtibustión en los seres humanos. Mostró también una efectividad en la protección de la gastrolesión secundaria al uso de la indometacina. Por muchos años, la moxtibustión ha sido clásicamente reconocida por centurias como de gran utilidad en los problemas de gastritis. Se creó entonces un modelo experimental animal en el cual, ¿qué se buscaba? Se buscaba que se generara una gastritis inducida, y todos sabemos el grave problema de la indometacina, y se quería ver qué pasaba si ponía moxa o si utilizaba otras formas de calor. Aquí podemos observar claramente lo que ocurría y podemos ver cómo entre el grupo A, que sería el grupo indometacina que servía como grupo de control, el grupo que recibía la moxa no produjo y logró realmente controlar de manera exacta el problema de lesión. Y si hablamos de gastroprotección, si pensamos la cantidad de personas que están tomando inhibidores de la bomba de protones, con todo el riesgo que esto puede tener sobre la absorción de calcio, sobre el aumento de infecciones intestinales por Clostridium difficile, el aumento o el riesgo de problemas pulmonares y un largo etcétera, justificaría entonces que pensáramos como en pacientes que tienen que tomar fármacos que sean gastrolesivos, a lo mejor la técnica de moxtibustión sería de importante ayuda. Y en pacientes que tengan gastritis, ya vimos en un estudio anterior que no solamente aumenta la perfusión, sino que ayuda a que la mucosa haga su proceso de turnover y se mantenga más sana. Aquí podemos valorar nuevamente el caso 1 frente al caso D. Porque aquí, por ejemplo, utilizando otras formas de calor, sí disminuía, pero nunca era tan efectiva como lo que se pudo observar en este estudio de modelo animal en el caso de la moxtibustión. Y aquí podemos entonces observar además cosas importantes. El efecto indometacina frente a 45 y 60 grados de temperatura. Y se pudo ver entonces claramente cómo evidentemente había mejor respuesta con la moxa y había mejor respuesta a más calor se produjese localmente en los puntos con la moxa, porque esto iba a generar mayores cambios metabólicos, mayores cambios microcirculatorios y mayor aceleramiento en el turnover de la mucosa. Esto se publicó hablando pues de los efectos de la moxtibustión en los puntos riñón 12, en el punto estómago 25 y estómago 36, como un método efectivo en la prevención de las lesiones gástricas con una situación o con un producto tan tóxico como es la indometacina. ¿Y qué pasó en el caso de modelos animales de enfermedad de Crohn? Se pudo demostrar que la moxa inhibe la apoptosis celular y reduce la expresión del factor de necrosis tisular a nivel de su receptor. Por lo tanto, estamos actuando sobre componentes claves dentro del proceso fisiopatológico de la enfermedad de Crohn. Aquí tomaron a las ratas, hicieron en puntos específicos de las ratas, porque hoy día conocemos los puntos de acupuntura de prácticamente todos los animales y más particularmente los animales de laboratorio. Y se pudo observar entre el grupo control qué pasaba con el grupo moxa comparado frente a, por ejemplo, el grupo que estaba recibiendo otro tipo de problemas. Entonces se pudo observar que evidentemente en el grupo moxa la enfermedad de Crohn se pudo controlar mucho mejor que lo que otro tipo de tratamientos o incluyendo simplemente el grupo de control podíamos observar. Este estudio entonces pudo corroborar la importancia en una de las patologías inflamatorias digestivas más críticas y más peligrosas como es precisamente la crónica enfermedad de Crohn. Y en un metaanálisis de enfermedades reumáticas
se mostraron consistentes los resultados en el manejo de los síntomas de enfermedad y se buscó o se habló siempre de que habría que buscar cada vez mejores estudios desde la metodología. Pero de todas maneras, en la osteoartritis, esta revisión sistemática mostró resultados significativos. Simplemente los autores proponen mayores estudios, mejores técnicas metodológicas con la finalidad de evaluar lo que estamos haciendo. En el caso de la colitis ulcerativa, la moxa en colon mostró una mejoría significativa de la histología del colon. Y aquí podemos ver exactamente antes del tratamiento, posterior al tratamiento. De la misma manera, en la colitis ulcerativa se encontró una inhibición en la expresión de la interleuquina 8 y de las células de adherencia, la famosa ICAM-1. Y aquí podemos ver antes del tratamiento y después del tratamiento. O sea, la evidencia histológica corroboraba que en colitis ulcerativa el uso de moxas sería un tratamiento importante para tenerlo en cuenta. Eso fue publicado y se mostró cómo en el tratamiento de pacientes con esta situación se lograba inhibir elementos o componentes que jugaban parte del proceso fisiopatológico. Finalmente, recordarles cómo en el World Journal de Gastroenterología se mostró la activación y la degranulación de los mastocitos cuando se colocaba el punto de acupuntura estómago 25 con moxibustión. Y que nos lleva entonces a entender la importancia que puede tener para nosotros una técnica más, con una historia milenaria, pero con estudios clínicos que cada día nos están llevando a corroborar que aquello que la tradición de los chinos decía, hoy puede ser sustentada y probada científicamente.